Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en un video de apoyo para el curso de Cine y Literatura que damos en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, y nuevamente aquí con Bernardo. Sí. Bueno, pues bienvenidos a conversar sobre cine, que además es una de las cosas que nos gusta, ¿verdad? Es decir, aquí hay, si bien es cierto, pues es una clase en algún sentido, ¿verdad? Pues también no deja de ser agradable hablar de cosas que a uno le gustan, ¿verdad? Hay una cosa que es evidente, pero que a veces lo evidente hay que decirlo. Es decir, estos 4 videos tienen un fin pedagógico, es decir, didáctico. Posiblemente, si no fueran las circunstancias del COVID, etc., posiblemente yo hubiera ido personalmente a conversar con ustedes a la clase, o Guillermo también, digamos. Pero estas circunstancias, bueno, y gracias a la tecnología, pues lo podemos hacer. Y además que queda ahí grabado ya para la posteridad, eso es una gran para la historia. Alegría también. Bueno, esta vez no vamos a hablar de nuestro librito porque ya hemos hablado mucho de nuestro librito en los 3 videos pasados, sino que vamos a hablar de lo que llamamos un tema emergente, ¿verdad? Un tema virgen. Qué importante esto, ¿verdad? Cuando uno identifica que hay un nicho de investigación, a lo mejor ustedes están haciendo investigaciones en otros cursos, uno necesita un nicho, algo que nadie haya tocado, algo que nadie haya explorado. Y bueno, este video entonces, y la última parte de la unidad es sobre algo muy poco explorado, sobre lo que nadie ha escrito nada. Entonces, qué bueno, es algo a lo que vale la pena dedicarle un tiempo y ojalá poder hablar más adelante, escribir un texto, una ponencia, una investigación sobre este asunto. Y es la animación digital, ¿verdad? Y particularmente textos literarios costarricenses que han sido llevados al formato de animación, que es una cosa muy emergente, muy de este siglo, es decir, de eso no había antes, ¿verdad? Porque hacer animación era carísimo, costosísimo, pero gracias a la tecnología pues se ha abaratado, y entonces del 2000 para acá han venido ya surgiendo proyectos y ahora podemos hablar de un corpus, ¿verdad? Es decir, de un conjunto de obras audiovisuales que podemos comentar. Sí, tal vez creo que es importante, Guillermo, que la animación digital es un fenómeno mundial, es decir, es un fenómeno global. Se está haciendo animación. Quizás el ejemplo es estético y económico más famoso es Pixar y Disney, ¿verdad? Esa alianza que hizo Buscando a Nemo, que hizo muchas películas. A partir de ahí, en muchos países ya se está produciendo, ¿verdad? En Costa Rica, yo creo que hay 2 cosas que impulsan esto. Por un lado, bueno, toda la cuestión tecnológica, de alguna manera el alcance que tenemos, ¿verdad? Y por el otro lado, me parece a mí que instituciones como el INA, como la Veritas, que ya empiezan a hacer carreras donde usted puede ir a estudiar animación digital. De hecho, algunos de estos textos, algunos de estos videos de animación digital van a ser producto de trabajo final. ¿Sí? El caso de la montaña, por ejemplo. Entonces, bueno, este es un trabajo, como decía Guillermo, de un tema que se ha escrito muy poco, pero que yo creo que cada día va a tomar más fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Cada día va a haber más, ¿verdad? Y cada día la tecnología avanza. Estos videos, aunque ustedes no los crean, han sido tomados por un teléfono. Estos son. Entonces imagínense las cosas que se podrán hacer. Bueno, aquí tenemos 4 casos concretos que vamos a analizar. El primer caso concreto es el más antiguo, de inicios de siglo, y es La Conchería de Aquileo Echeverría. Un grupo alajuelense
propuso a Canal 13 la realización de estas animaciones, consiguieron un financiamiento, bueno, y al final lograron sacar son varias concherías, ¿verdad? Que están disponibles todas en YouTube, puede usted verlas ahí, están disponibles libremente para que las vea. Creo que de eso hablamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo reinventar Aquileo. O sea, cómo me imagino yo un Aquileo diferente de lo que ya suponemos que Aquileo es, y pareciera que es que no se puede. Y esto es lo que vemos en esta animación, donde de ahí, básicamente lo que vemos es el campesino tradicional del imaginario nacional costarricense, o sea, folclore puro y duro. No sé si... No, pero es que eso es así. Y la pregunta es si no podría ser una animación diferente. Sí. Porque si ustedes ven el campesino de esta animación, es un campesino patanzuelo. Yo diría que el campesino patanzuelo, muchos de los campesinos se los están pasando muy mal y están muy pobres, pero ya casi no hay campesinos patanzuelos. Sí. Eso no hay. Y entonces, bueno, es también interesante, y esto yo me voy a referir después, es muy agradable verlo, digamos, es muy entretenido, y eso pues es un mérito, ¿verdad? Es muy literal, ¿verdad? Otra característica que tenemos es casi el poema de Aquileo en la puesta en escena, muy literal, ¿verdad? Se toman muy pocas libertades a la hora de llevar a cabo Eso es lo que decimos, que cuando un texto es canónico, como las concherías de Aquileo son un texto canónico, ¿sí? Eso lo representan los chiquitos, lo dramatizan en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, volvemos al punto. Y por generaciones, eso no es nuevo, por generaciones. Por generaciones ha sido así. Entonces, digamos, ¿cómo cuesta meterle el diente a un texto así? Entonces, termina siendo una puesta en escena muy literal de la obra, ¿verdad? Y me parece que la segunda obra que vamos a ver, que es La montaña, que es un cuento de Salazar Herrera, ahí los autores se dan mucho más libertad. Claro. Se da mucho más libertad. Creo que el texto lo permite, yo no soy de literatura, pero yo creo que el texto permite eso, más libertad. Y entramos en esta La montaña, en la que ya hay un campesino que no es el campesino que uno se imagina, ¿verdad? Y que no es el campesino del conchería, sino que es un campesino como estilizado, flaco, y con un machete grandísimo, y bueno, unas montañas más bien áridas, ¿verdad? Es decir, hay una reinvención, ¿verdad? Y de dibujo sobre todo, ¿verdad? De cómo se imaginan las situaciones, no sé qué. Sí, y también eso se ve en que no es una puesta en escena literal, sino que es casi que una evocación del cuento. Yo diría que también el asunto, por supuesto, tiene que ver, todas las obras que vamos a ver son muy breves. Esto se debe a razones técnicas, es decir, porque el dibujo animado es carísimo. Y evidentemente, es decir, uno no puede hacer una película de 2 horas en dibujo animado, aquí la gente le tomaría 1000 años, ¿verdad? Entonces, hacer esos 5 o 10 minutitos toma, ustedes no tienen idea de los meses de trabajo que requiere hacer 5 minuticos de animado. Entonces, por eso que las obras son muy cortas. Entonces, La montaña, como todas estas obras, es muy breve, 7-8 minutos, pero hay algo aquí interesante, que es que yo siento que en alguna medida presupone la lectura del cuento para poder entender a cabalidad el video de La montaña. Hay que haber leído el cuento de Salazar Herrera. Entonces, no es algo que yo quiera sustituir al cuento, es que es sucedáneo a este. No sé si me explico. Y me parece que además
esto es importante porque, digamos, es un aspecto que uno debería tomar en cuenta, que no se da en el otro, porque en las otras adaptaciones pareciera que lo que se quiere es sustituir la lectura por la visualización Claro. de la obra. Y otra cosa, Guillermo, bueno, en el caso de la montaña es un trabajo de graduación para las velitas. Y entonces, bueno, ahí también, yo creo que como decimos, hay varios supuestos, ¿verdad? Varios supuestos de que uno conoce la obra, de que es una obra no conocida y que ellos van a hacer una propuesta, ¿verdad? Sí, estéticamente sí hay una evolución con respecto a las concherías de Aquileo, porque como vos decís, hay una estilización, hay una idea de generar un dibujo diferente. Diferente de lo que se ha hecho. De lo que se ha hecho. Y una obra que sí tiene una propuesta estética muy interesante es la tercera. Es esta cuestión de las aventuras de Tío Conejo del colectivo Casa Garabato, pues que en este caso está dirigido por Ruth Angulo, ¿verdad? Que es una buena amiga, ¿verdad? Y yo digo que es algo interesante, no sé, porque Ruth logra plasmar cierta estética en el dibujo, y tampoco, o sea, yo creo que se la muy bien jugado, porque por otro lado no hizo una ruptura total con, ¿cómo es que se llama? Con la tradición de Tío Conejo. Es que digamos aquí, esto es problemático, porque si vos lo ves, Bernardo, de cómo hago con Tío Conejo, es que de las figuras que son canónicas. Tío Conejo es una figura canónica en la literatura costarricense, por Dios, los cuentos de mi tía Panchita, eso, uno iba al Parque Nacional de Diversiones y se encontraba ahí a Tío Conejo y a Tío Tigre y etcétera, etcétera. Es decir, aparte que estamos hablando que los cuentos de mi tía Panchita han sido ilustrados por señores maestros de la gráfica costarricense por décadas, señores, ¿verdad? Sánchez, por ejemplo, creo que había hecho algunos dibujos. Entonces, o sea, ¿cómo trabajo yo con eso? O sea, imagínense usted el peso que tiene uno encima con todo eso. Sí, inclusive que uno de los grandes caricaturistas costarricenses creo que trabajó algo de eso, Don Hugo Díaz. También. Entonces, hay una cosa que sí es importante y que me parece que encierra los tres, y es, ¿cómo se llama? Literatura infantil. Yo creo que este instrumento del dibujo animado es un acercamiento importante. Sí. ¿Por qué? Porque no hay niño en este país que no haya visto Buscando a Nemo. Porque para los niños hay una conexión, digamos, y si a esto le agregamos que pueden ser textos costarricenses, ¿verdad? Las aventuras del Tío Conejo creo que tienen cumplir 100 años. Sí. Entonces, creo que hay un valor ahí didáctico para la literatura infantil tan olvidada, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que, y seguro que Guillermo también, el acto velada cultural Tío Conejo, algún parte de Tío Conejo había que hacer en la escuela, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, todo esto, ahora la animación también tiene un componente, digamos, de que también es una industria, y aquí hay empresas muy exitosas que han estado trabajando productos de exportación, ¿verdad? Para otros países, para la India, para otros países, y eso yo creo que, pues, que va a redundar en que en algún vamos a tener, como dice Guillermo, un corpus muy grande de obras. Sí, entonces sí, bueno, cerrando el asunto con Ruth, a mí sí me gusta mucho la propuesta estética de Ruth, porque en cierto sentido entabla con lo que decíamos, que empieza a modernizarse. Ya hay un trabajo aquí de tratar de modernizar y de actualizar las obras, ¿verdad? Ya no quedarnos en el campesino folclórico, ¿verdad?
sino en tratar de llevar esto a una actualización. No así todavía a una crítica, me parece que ya más adelante habrá que pensar, digamos, en eso, ¿verdad? En una animación crítica, ¿verdad? Consigo mismo, pero en este momento, como está muy invertida en el nicho del consumo infantil, como decía Bernardo, es decir, son obras producidas para niños, entonces evidentemente que no pueden ser obras sumamente críticas, porque digamos eso no se correspondería con el público. Y otra cosa que dice Bernardo, y podemos comentar en las dos últimas obras, es que entonces se está creando una industria y que se está creando gente que es necesario crear una mano de obra que nos permita, digamos, contar con gente que ayude en esto, ¿verdad? Porque en las grandes producciones no es uno o dos animadores, estamos hablando 200 personas, 300 animadores trabajan en las obras de Disney, ¿verdad? Inclusive son equipos enormes y se les llama laboratorios de animación, ¿verdad? Porque claro, son un montón. Y ahí viene la labor de Lina, ¿verdad? Que es importante. Sí. Y por ejemplo, uno ve, hay cosas que ya uno las consume y uno no sabe. Por ejemplo, en el caso de Nemo, hacer la animación del agua, que se viera como agua, eso fue un trabajo increíble, de un montón de tecnología, de un montón de cosas, ¿verdad? O hacer el pelo. Sí, muchas veces hay 5 personas trabajando en un detallito, entonces, en el pelo, por ejemplo. Entonces, el vestidito de Frozen, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué la calidad del vestido de Frozen? Porque ahí hay 15, 20 más trabajando solo en el vestido de Frozen, ¿verdad? Es decir, entonces, esos lujos todavía no se los puede dar Costa Rica. O en el agua, o en el mar donde nadaba Nemo. Sí. Claro. Pero yo creo que en principio pues podemos... Pues ahí viene lo de Lina. Entonces yo quería comentar estos dos últimos videos de Lina, que son la bruja y el beso. La bruja y el beso. Otra bruja. ¿Ven que ustedes? Tendríamos 3 brujas ya para comparar. Digamos, lo que podemos decir es que es una animación muy sencilla, pero que, como digo, tiene atisbos, ¿verdad? Es decir, esto sería que son grupitos pequeños que están trabajando, ¿verdad? Es decir, no podemos esperar un nivel de detalle en estas, es decir, animaciones. Por eso todas son un poco toscas, ¿verdad? No sé, es decir, les falta movimiento también, no sé. Hay algo que también uno puede ver acá y uno dice, pero estas son críticas. ¿Por qué le falta movimiento? Porque de ahí no hay el recurso humano, ¿verdad? No sé, es decir, para poder hacerlas más ágiles, o técnico también, es decir, que lleva muchísimo más tiempo. Bueno, de las dos versiones, a mí me gustó más la bruja que el beso de la versión de Lina, pero creo que, bueno, en principio son un buen anuncio de cosas buenas que van a venir, ¿verdad? Es decir, por lo menos, digamos, la visión que tienen ambas no es el rusticismo folclórico, digamos, sino que también vuelvo a ver una cierta actualización. Se está viendo que ya eso se está superando, por dicha, vamos hacia otro, ¿cómo es que se llama? Hacia otras propuestas, y de alguna manera las nuevas generaciones creo que ya no asimilan igual ese campesino folclórico como antes. No. Y sigue estando vigente esa palabra. Y sigue estando vigente esa palabra. No hay duda. Yo creo que llegamos aquí, ¿verdad? Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí con este video. Como decimos, este es un tema pues emergente que ojalá en algún otro momento podamos tocar y reflexionar más profundamente acerca de él. Y les agradecemos mucho su atención, y le agradecemos a Bernardo que nos ha recibido hoy aquí en su casa. Muchas gracias. No, de verdad ha sido un placer, y de verdad en realidad la experiencia de hacer estos videos ha sido también muy bonita, ¿verdad? Y gracias, y ojalá que los aprovechen, y ojalá pues que sean útiles para su proceso de enseñanza. Muchas gracias.